Oye, es interesante que tú y yo nos conocemos hace un cuarto de siglo ya. Onda, Tipo, literalmente 25 desde, años. bueno, 25 años. ¿Y sabéis qué es lo más curioso de todo esto? Y cumplimos un cuarto de siglo de amistad el año, porque estamos en el 2025, que estamos cumpliendo un cuarto de siglo en el fondo desde que empezó el nuevo milenio, porque estamos cumpliendo 25 años desde el año 2000. Me encanta que esto no hay nadie que no lo entienda, güey, porque ya así como más claro, imposible, más directo, nada. O No, y sea, además tú y yo este año fue el año en que cumplimos 30 años. O sea, más encima ya llegamos sí, como, entre comillas, como a nuestro un tercio ya de vida. claro, sí, Teniendo es una heavy. Igual expectativa de con vida, ese digo, tema, igual alta. o sea, con una expectativa de vida que al final para nosotros termina siendo relativamente, puede ser alta o baja dependiendo del concepto en el que uno se mueva, porque en verdad los 90 años es una expectativa de vida para generaciones como nuestros papás, pues, bueno, que son los boomers. Nuestra generación pudo tener mejor acceso a salud, sí, pero también mucho más, mucho más acceso, ¿no? Acceso. Oye, más Acceso, texto a la hora de tener las relaciones, para no decir sexto. no, no, Estás tú más muy de los acceso, me sextos. trabé, Los me sextos que está trabé, la no era materia gris sexo, era también. acceso. Sí. Más acceso A al consumo de drogas texto. A ilícitas o de sexo. drogas duras. Nah, bueno, nos reímos de que dije pura mierda, güey. Claro, pues el otro día también hablaba con alguien que tú y yo conocemos. O digámosle la Eli. Podría ser la Eli de caso, pero no, es la Eli. Berta, La Sandra, que es prima de Cassandra. claro, Hoy, bueno, tenemos que explicar esa talla interna un día. Que no hay nada que explicar en realidad, solamente a mí en algún momento de mi propia esquizofrenia me empezó a dar por decir como el nombre Cassandra para como equivalente a cualquier nombre posible que alguien no lo sepa o no se acuerde. claro. No, claro, pero ya de verdad a un nivel que no es como cuando habláis de alguien y es como sí, Filo, Juanito o Pepita, sino que ya es como que de verdad a un nivel de una compañera de trabajo me podría preguntar así como un día, ay, como Mati, ¿cómo se llama nuestro jefe? No sé, como nuestro técnico en informática que le tenía que mandar Cassandra. un WhatsApp y no me acuerdo, tengo que ir donde él. Y yo le dijera, no, Cassandra. Y ella como no era hombre, y yo como, así se llama. Claro. Imagínate mi compañera de trabajo volviera y dijera como Mati se llamaba Alberto, como que weá. Es que, pero cáchate que una vez me pasó, fue el cumpleaños de una compañera de colegio de tuya y mía. La cosa es que esta compañera de nosotros me había invitado a su cumpleaños. Sí, en verdad lo que quería decir era como que era raro, como que todavía esa gente se quisiera seguir juntando conmigo, pero bueno, yo aprovechaba a carretear y de salir pintarrujeada porque esa vez salí a carretear como con chaqueta holográfica, maquillado, me puse estos lentes como de mariposa que me había comprado, me hice así en el pelo, caché como que me enrulé, onda, me puse cadena, como mi joya que le digo yo que tengo una hueá de plata y el resto puro plástico de mierda, mi niña, onda, el refrigerador de oro, pero la bodega y la despensa toda polilla. O sea, Bueno, esa soy típico. yo, esa tendría que ser mi bio de Tinder. Perdón, oye, la invocamos, justo me habló la Eli. Esto fue porque, cuento corto, me logré bajar un emulador del Play 1 porque me acordé de un juego que alguna vez, yo no sé si la Eli te lo mostró, que lo tenía para el Play 1 que se llamaba Crash Bash, del Crash, el zorro naranjo que como que Ujú. tiene como, no Sí, sé, sí, está siempre como en ácido. que Como está que todo el tiene rato una cara jalado. de jalado, Lo como tenemos de claro. ay, que era una wea que está realmente como jalando vidrio. Me encantan las gráficas del Play 1, weón. Yo de verdad. No, Aun- increíble. Increíble. A mí, ¿sabes lo que me pasó? Yo llevaba mucho tiempo sin jugar Tarzán del Play 1 y yo en mi memoria tenía el juego de Tarzán y bueno, lo que pasa es que yo ese Tarzán tenía en mi mente Sí, me acuerdo eh, de esta anécdota, me encanta porque que representa tan bien como lo que yo creo que era a muchas como personas nos pasó. Full HD, esa era mi memoria de la gráfica que tenía el juego. O sea, yo decía, wow, era un juego maravilloso y súper antiguo con esas gráficas. Bueno, cuando lo volví a jugar, o sea, el Minecraft tenía mejor gráfica. Por eso a mí me gustan mucho los pixeles, porque siento que hacen como una wea proyectiva muy interesante en el sentido de que como que tú te
imagináis, como que con tu imaginación, tu mente termináis como de rellenar la imagen, que como tú decís, como que era real ese sentimiento de como, weón, estoy jugando con Tarzán, onda, como el que yo veía en la película, lo tengo acá en mi Mm. computador. Y después, claro, un par de años viéndolo de nuevo, y es como, ¿qué son estos cuadrados, onda, weón? Como, su zunga es una mancha café. Él es un manjarate, es como No, una esparcida de y manjarate sus en la pelos son puras pantalla. líneas, o sea, literal sus pelos son líneas rígidas, Y tú no, no es como, una línea con no, la cagó la movimiento. definición de esos oblicuos. Casi tipo live action la wea en tu mente, weón, no, nada. Onda, somos unas dinosaurios reculiados. Pues, ¿te acordáis cuando no teníamos internet en los teléfonos y nos descargábamos una Pero aplicación que eso funcionaba suena, por Bluetooth o eso, mi infrarrojo o para niña, mandar mensajes en eso, clase? mijita, Ay, suena no, como, rasca. no, y usted se acuerda los tiempos donde no había internet en los teléfonos celulares móviles. Yo no sé si es momento ya de contarles. Tú y yo Hippie. venimos de un colegio muy hippie, que era un colegio privado que lucraba harto, como con una filosofía bastante, claro, más integrativa, pero que a la hora de los que hubo no se hacía cargo ni cagando. De cosas importantes. Pero en ningún colegio, No había un hacerse cargo efectivo del sistema. Y es verdad que en general en los colegios es así, mm, específicamente en los casos, por ejemplo, cuando no quieren responder, cuando hay casos como de bullying y tal, así como ajá, de que la víctima que denuncia es como un cacho, mejor sacárselo de encima. claro. Pero y bueno, también igual lo bueno es que tenía la libertad donde yo conocí a una reina ahí, ¿o no te conté? Yo en nuestro colegio conocí a una emperatriz. Nah, weón, dale, ¿cuándo? Sí, pues, y esa emperatriz era y tú. Ay, mi rey, pero así cualquiera, pues weón, así no se puede. Sí, ya, chúpame el pico. Aunque yo he de decir que te digo mi rey, pero realmente eres un lord. Todavía recuerdo Ay, esa no, vamos a postura contar particular de esto. un lord remando un kayak, mi No, amor. pero por eso lo vamos a contar. Contémoslo. Sí, pues o sea, vamos a contar esa historia, pero yo quiero escuchar tu versión primero, Percy, porque realmente el inmoral correcto tiene que contar su lado de la historia. ¿Qué pasa? Que esta persona, Cata, alguna vez me invitó, oigan, a todo lo que es el lago Yapel. Precioso lago en Chile. En la región de O'Higgins, para que sepan. Estábamos en Rapel y estábamos en algún momento ahí en el lago como andando en canoa, en bote, no me acuerdo si tú andabas ahí con tu familia. Kayak, pendejo. Yo iba en kayak. Yo iba en una paddleboard remando. Y llega el papá de esta persona, de Cata, en lancha con el resto de su familia, que eran por lo menos unas 3 personas más, o sea, realmente habían como 5 personas atestiguando esto por lo menos, o sea, se podía triangular información. Y yo iba remando con mis lentes de sol ahí muy distinguidamente, pero la Muy mente, señorial. ¿De qué iba? Muy para señorial mí su era algo forma natural. de remar. Yo sentía que si bien iba remando con lentes de sol, iba remando como en mi pensamiento, en mi mente, como muy en la piola, así como en la mía, nomás como tranqui, relajado, pero resulta que esta gente vio otra cosa. Y yo me acuerdo que era la hora de almuerzo, entonces mi papá nos fue a buscar porque era terrible tarde y los buenos no habían almorzado porque nos estaban esperando. Se nos fueron a buscar como diciendo, ya, pues déjense weá. Entonces iba el inmoral aquí súper señorialmente remando, que en verdad yo ni me había percatado de la situación porque íbamos cada uno en su mundo conversando pura pendeja juntas. Y en eso llega mi papá y nos ve así como cada uno en su bola, yo patas abiertas, arriba de la tabla, remando, weón. Casi que parecía un mono haciendo truco arriba de la wea. Y el Mati muy señorial, así, remando con los lentes de sol, espalda recta. Mi papá dice, buena, mi lord, así se rema. Onda recuerdo suprimido en mi mente. Como muchos. No, los Y ahí otros nos son dijo, ¿será que el alterados. Milord, onda como, así, bueno, también. Y ahí dijo algo así que ya no recuerdo muy bien, pero ¿será que el Milord estará a su disposición para ir a almorzar? Para huear, porque mi
papá siempre ha sido un jugoso de mierda, pues. No, pero a mí me encanta que me traten de la realeza. De hecho, la reverenda Morsa que estuvo acá en el segundo capítulo, que en el fondo fue el tercero en total, porque este sería el cuarto en total, ella me decía mi rey que a mí me encantaba, y ella me decía que le encantaba que a mí me encantara porque como que era ella en general, al menos en ese momento, le trataba de decir a la gente mi reina o mi rey, y como que a la gente no le gustaba mucho porque la gente acá en Chile es muy arribista, entonces que te digan mi rey o mi reina es como chulo, es como flight, es Ordinario. como que mi rey, como que mi Para rey. la gente que no es chilena, es ordinaria, Es terrible ordinaria. ordinario, tan ordinario como un papel con caca, ordinario. Es chabacano, póngale. Claro, pero en el fondo, por eso la gente no le gustaba y él decía, bueno, anda, yo feliz de que me estén tratando como la realeza, ya sea como mi rey, mi reina, mi varón, mi dama, mi emperador, mi emperatriz. Como, weón, sí, como, y al final así fue como quedó que en tu familia me dicen mi lord desde como Toda la vida. es interesante que, claro, nos conocemos de esa época. La gente igual tiene que entender que somos personas que, bueno, a los 13 14 años seguíamos jugando a la escondida y a la pinta en el patio ahí del colegio. Ay, sí, tan inocentes que éramos. Digámoslo, ese colegio, weón, con ese techo de mierda que nunca quisieron poner nada y cada vez que se llovía, weón, se hacía una poza, todo mojado, la gente se caía. Era un La vida. colegio con un techo que no servía y además habían otras cosas, por supuesto, que en ese tiempo no servían. Como tú y como yo. Además, que de hecho sí, es una buena manera de decirlo, porque algo que también tiene que entender la gente es que tú y yo nos conocemos de un tiempo donde tú y yo éramos un grupo, donde éramos cuatro, donde, bueno, literalmente éramos la negra, la incapacitada, la gorda y el fleto. Onda, bueno, el grupo más inclusive de la historia jamás, bueno, onda La diversidad cagó, racial, diversidad sexual, diversidad, weón, de capacidades, weón, de todo, de la formas cagó. de cuerpo. Inclusive, totalmente Oye, inclusive. oye, que tenemos de todo arriba, abajo, adelante, atrás, rojo, verde, O sea, amarillo, no sí, morado, o sea, y todo. fuera de esas determinaciones Azul. iniciales, como la incapacidad, el fleto, la negra y la gorda, también era, una era morena, la otra era rubia, la otra trigueña, ¿cachai? No como que alta, baja, gorda, flaca, redonda, cuadrada, ¿cachai? Como que teníamos un poco de todo, ¿cachai? Éramos y somos personas hermosas, pero bueno, en ese tiempo había gente más hermosa que nos hizo pico. O sea, claro, es que en el fondo éramos personas muy chicas, no sabíamos poner bien límites, teníamos también nuestras propias biografías, las otras personas también, entonces chocaban de una manera donde, claro, imagínate, te estamos hablando tiempos de antes del 2010, o sea, el bullying en ese tiempo lamentablemente no estaba visibilizado y hablado y concientizado como menos mal hoy en día sí lo está, ¿cachai? Entonces, obviamente tú y yo fuimos personas que sufrieron con eso, ¿cachai? Onda, lo acabamos de decir, tú por gorda, yo por O fleto, por sea, maricón, y por un gay, por bullying que homosexual, partió por desde que éramos muy sodomita. chicos, pero sí, pucha, era un tiempo que además nosotros empezamos a vivir bullying desde muy pequeños. Lo que pasa es que como que nosotros partimos con bullying desde muy chiquitito y la anécdota que quería contar fue una que todavía yo recuerdo mucho, que fue cuando estábamos aprendiendo a leer, porque yo creo que debimos haber tenido como 5 años y estábamos, me acuerdo perfectamente, nos ponían las palabras en la pizarra y nos hacían leer las palabras y eran palabras simples tipo casa, oso, pala. Y yo recuerdo tan bien esta palabra porque todos habían pasado y habían leído en voz alta y quedábamos tú y yo y alguien más que no recuerdo quién. Pero filo, pusieron punto tu oso. Y estábamos nosotros dos, yo recuerdo demasiado bien, los dos así, oh, y nos miramos como diciendo, oh, y estábamos en eso cuando esta persona en particular, con su antesala particular también de vida, grita a todo pulmón, oso, ¿cómo les va a costar tanto? Oso, si no está tan difícil. Y de ahí que yo tengo un trauma y por eso me cuesta leer en voz alta. Ya, sí, no, es que estamos hablando de una persona que desde chica fue muy violenta porque también yo creo que es una persona, y lo voy a decir así por ahora, con un diagnóstico particular,
que el cual de hecho me permite empatizar con ella porque es como sé que su personalidad, y lo voy a decir así, de mierda, o su personalidad compleja, de repente agresiva, violenta, se manifestaba como en esas cosas que tú acabas de contar, pero porque también provenía de como entornos familiares donde pasaban cosas Particulares. raras, difíciles, Mm. complicadas, donde quizá ella también lo pasaba mal. Obviamente esto lo decimos para que se entienda, jamás para justificarla, porque de hecho no es lo que queremos Claro. hacer. Que se entienda de dónde nació un poco su comportamiento, pero no se justifica. Sí, no, bueno, era una persona que era muy violenta con todo el mundo, contigo lo fue, conmigo también. Yo también tengo traumas donde Ujú. está asociada a esa persona. Lo bacán igual es que a pesar de todo, de como lo incapaces de poner límites que éramos en ese momento, igual hubieron momentos donde pudimos como defendernos o al menos como sacar la voz y tú tuviste un momento muy impactante. Un momento muy impactante que venía desde la desesperación también, o sea, porque yo para estas alturas de ese momento donde tú decís que fue muy impactante, yo ya había solicitado ayuda, o sea, ya había hecho las informaciones correspondientes al colegio, el conducto regular, y al no tener una respuesta eficiente por parte del colegio, porque parte de las respuestas que se tuvieron fueron, sentemos a las dos niñas en una misma sala a conversar para que solucionen sus diferencias. Y yo, es que aquí no hay una diferencia, porque no es que yo la trate mal y ella me trate mal o que no nos entendamos, es que ella me trata mal por tratar mal. Y, Una donde muestra nos más donde sentaban, la solución ofrecida era muy chaya. pésimo. O sea, para que la gente Sí, entienda de verdad, era como que tú estabas ahí pidiendo como, un chiste, onda, ¿pueden auxilio. como por favor no dispararme en la cara? Y ellos así como, a ver, pero como te lo preguntaban en la enfermería, ¿usted tomó desayuno hoy? Claro. No, Hasta señora, he eso sacado la no mierda y resuelve fracturado una nada. pata y el problema era si no había desayunado. Dios Eso santo. no resuelve nada. Onda, No. como la cago O gente sea, reculiar. y entonces, en un límite donde esta persona en particular logró poner a toda la gente de nuestro curso en contra mía, generando una ley del hielo absoluta, donde casi nadie me hablaba finalmente y las pocas personas que me hablaban escondidas por el miedo que iba a representar el que interactuaran conmigo. Exploté en desesperación después de una clase de educación física. Entonces, yo sabía que esta persona había tenido varios intentos de automurición, autolesión, varias cosas. Y en ese paso, después de una clase de educación física que fue como poco tortuosa, aburría en las duchas cuando empezó a molestarme de nuevo con respecto a mi peso, a mi figura, todo. Respondí en un acto absoluto de violencia que no justifico, pero que sí entiendo de dónde vino, porque al final la desesperación te puede ganar, donde le dije de todo, verbalmente sumamente violenta contra ella, lo cual hizo que obviamente ella terminara llorando en las duchas del baño. Yo agarré mis cosas y me fui de la ducha. Oye, Yo me acuerdo saliendo de esa wea horrible. Temblaba, weón. Y cuando me encontré con la inspectora de los escuela, conche tu madre. que la gente se imagine que era como de la adolescencia, duchas del colegio, que eran como las típicas duchas genéricas, como puras baldosas blancas, Mm. teniendo que, weón, desvestirte enfrente de esta otra gente, como, weón, mucha intimidad, privacidad ahí como en juego. Queremos aclarar que cuando decimos automorición lo estamos diciendo así porque sabemos que estas plataformas nos pueden llegar a censurar por decirlo como de la manera que Como corresponde. corresponde. Claro, en el fondo como que estamos usando ese término porque nos permite decir esto que es muy importante sin que nos lo bajen o lo censuren. Y cuando salgo del camarines, obviamente temblando como una hoja, porque es una situación que también a ti te deja mal. Entonces ahí fue cuando salí, la No, persona pero llorando. El tema fue que cuando yo salí del camarín figuraban los profesores de educación física y la inspectora del colegio a la salida de los camarines. Y yo cuando los vi, dije, cagué, me suspenden. Aquí me suspenden, me echan del colegio. Dije, ahora sí cagué. O sea, yo ya estaba temblando, todo cuando los vi, me miran, sonríen, aplauden y me dejan pasar. Y yo quedé así como, cáchate. toda la vida lo supieron, yo lo dije muchos años, nunca hicieron nada. Igual es muy importante ahí mencionar el hecho de que como que por un lado, bacán igual como que te hayan reconocido y validado que en el fondo te levantaste como
como contra tu bullying, ¿cierto? Pero por otro lado, también en el fondo mal ahí que los profesores, la coordinadora, ¿cachai? No se hubieran hecho cargo en todos estos años de una situación violenta. Claro, entonces estaban esperando que una pendeja en sus 14 15 años, inmadura en un proceso complejo que es la adolescencia, ser herramientas emocionales al final al lado de un profesional que tiene, bueno, 20.000 años más que uno, al final se hiciera cargo de una situación, o no sé si lo esperaban, pero que por lo menos celebraran esa, a mí me pareció el colmo, porque al final lo que te están enseñando es que uno la violencia con más violencia la resuelve, y no creo que sea la forma. Pero al final es eso, pues sí, en teoría, o sea, lo que pasa es que para esa edad funcionó. Lo que pasa es que yo creo que con los años uno no puede tener siempre la respuesta de la violencia, se responde con más violencia. Ujú. Pero al final como que nuestro interés siempre está en cómo compartir estas experiencias para que la gente en el fondo pueda igual también conversar, pensar. Sentirse identificado, Claro, quizás puede ser difícil, procesar, pero bueno, es parte de... pero deja cosas que pensar por el final. Sí, pues es parte de la vida. Un día, weón, te puedes sentir súper bien y después, weón, te comiste una sopaipa en la calle y te dio una diarrea explosiva, ¿cachai? O sea, Claro, tal cual, oye, claro. todo esto, perdón, paréntesis, pero me di cuenta de que antes nunca terminé de contar la anécdota. Es que iba a decir lo de la Bueno, ya que casa. iba con esa anécdota. Que cuando yo te decía eso, como de que yo de verdad de repente puedo como volver a la gente así, como con decirle a un extraño, como sí, no, creo que se llama Cassandra, que sea un hombre, en ese cumpleaños, y como que hay en algún momento, si lo cuento corto, como que yo estaba en la escalera, porque de verdad en un momento estaba así, como, oh, bueno, como, no me siento muy cómodo, porque se me hace con una buena muy curada, y es como la típica niña cuica, para que la gente que no habla chileno entienda, como la típica niña como de clase alta, voy a decir, que como que se trata de En hacerla México simpática, fresa. que se trata de hacerla simpática, pero está muy borracha, muy curada, y como que se acerca así como, ay, amigo, como, ¿qué pasa? ¿Cómo está bien? Entonces, yo como estaba tomando Ramazotti, nomás como Lord, como regia, Chao, en un Milord. carrete en vaso plástico rojo, pero Ramazotti Spritz, con Claro, todo el hueveo de la bebida y la granadina y todo que le pongo yo, la bien meto. finoli. Tal cual. O sea, Ginebra de 100 millones de pesos o 100 millones de dólares, pero en un vaso plástico de Luca, Claro, de $1. de $1, literal. Entonces, como que yo la empecé a agarrar para el hueveo, como en un momento le dije algo así, como que le dije así como, oye, mira, estoy tomando copete y estoy embarazada. Y ella como que se quedó muy como para adentro. Yo le dije, sí, no, en serio, estoy embarazada. Y le decía así, como mujer embarazada. Y le dije, querí, y le ofrecíamos el copete, y la guana, literalmente no sabiendo cómo lidiar con esto, se aleja y dice como, todo bien, amigo. Y se va, onda, como literalmente no sabiendo qué decir, como todo bien, como Juan cuando estuvo todo mal, pero bueno, claramente para él fue incomodidísimo. Entonces fue como una manera tan polite, tan milady, como de decirte como adiós, raro Dándote a la mierda. culiao, básicamente. ¿Cachai? Pero en verdad lo que quería contar ahora después, porque claro, así como la Cata tiene muchas anécdotas más aparte de ese tema, yo igual también tengo una en esa línea porque como lo dijimos antes, imagínense, o sea, aparte de conocernos hace 25 años, nos estuvimos viendo casi todos los días durante 14 años seguidos, o sea, harto nos tenemos que querer para no habernos aburrido de Claro. nosotros mismos. Algo tenemos que Y de tener de nuestros bueno. problemas, de todo. O sea, algo se rescata, dice uno. Yo, claro, de más grande fui empático con eso, de que a mí en la universidad, como que me sorprendía mucho, onda, como cuando llegué a la universidad y los años posteriores, que gente había llegado a los veintitantos como años de la vida, como, weón, sin realmente tener amigos, como recién en la universidad se Sí, están haciendo como amigos por primera vez, lo cual yo no era que lo juzgaba, sino que era como que de te repente impactaba. me impactaba, entonces en algún momento llegué a pensarlo como una red flag, pero claro,
después me di cuenta que tiene que ver con que en verdad hay gente que en el colegio, así como nosotras, lo pasaron pésimo y realmente recién conocieron gente como gente buena, básicamente, después de que salieron del colegio. Lo bueno es que dentro de toda esta mierda nos tuvimos tú y yo juntas. Y dentro de todas esas cosas las que Mm, nos tuvimos juntas fue esa persona que contaste tú en tu anécdota. ujú. Claro, te hizo mucho daño a ti, también a mí en un momento, pero yo tengo otra persona también, la que me hizo mucho, literalmente mucho bullying durante quinto y octavo, más o menos, y que después se fue. Y yo de verdad fue tanto el bullying que esta persona me hizo por fleto, por gay, por homosexual, por sodomita, pensando en que Mm. cuando chico ya era como medio curioso, chistoso que a un niño chico le gustara el color rosado y quisiera ser la Power Ranger rosada, pero versión hombre y no mujer, como para autocensurándome básicamente. Y ya después esa cosa como media curiosa, chistosa, pasó a ser ya una burla, un bullying como contra toda tu forma de ser finalmente. O sea, todo lo que tú hacías ya era motivo de burla. Tanto así que con esta persona me pasó que yo de verdad, después de que se fue, el sentimiento mío, y con esto estoy siendo 100% honesto, fue como, bueno, de verdad, no sé qué habría sido de mi vida si esta persona no se hubiera ido, como yo de verdad era un pollito, onda, no sabía poner límite, me dejaba que me pisaran por encima, onda, weón, con tacón, punta aguja, pero que la aguja en verdad es como un tridente, concha tu madre. Claro. Y yo casi que como, gracias, onda, como devuélvete, por favor. Y bueno, nunca lo enfrenté realmente hasta que años después, yo a esta persona, a este varón heterosillo, y todo el mundo pensábamos, obviamente en esos tiempos no se manejaban estos términos, no llega un momento después también, justo antes de la pandemia, ponte tú 2019, que yo me topo a esta persona, a este hombre en Tinder. O sea, Tan, tan, tan. estaba hombre buscando hombres y yo dije, mira tú dónde me lo vengo a tocar. Y yo lo que pasa es que ustedes hasta ahí dicen, ya, bueno, pero es que quizás tenía como para bisexual o en verdad no sé, se equivocó o quería como, qué sé yo, más seguir, no sé. Lo que sea, sí, ok. Doy un punto con eso, lo valido, lo entiendo, pero yo tenía el antecedente de que el hermano gay de nuestra amiga, que tenemos en común también del colegio, Ujú. había tenido una interacción con él donde él se le había acercado como a felicitarlo muy Efusivamente. cercanamente, ¿cachai? Entonces, ella misma, de hecho, me lo dijo. Y yo empecé a triangular información en ese momento, pero a mí, como eso me lo había contado antes de topármelo a él en Tinder, yo me acuerdo que estábamos en un momento donde yo realmente en ese momento me acuerdo que grité así como, wow, como justicia divina. Me acuerdo que en ese tiempo yo El estaba karma con- te ha llegado, de hecho, me bitch. acuerdo que en ese tiempo estaba con mi psicóloga, nos fue todo muy bacán, me lo topé en Tinder y dije, a ver, le voy a poner me gusta, a ver qué pasa, como si me dio me gusta o no, ¿cachai? Como filos, en total, pues se borra, La da lo mismo. curiosidad. Y, o sea, no solo la curiosidad, sino que era como en el fondo como la verificación de la cuestión. Y le doy me gusta y se hizo un match. Evidentemente, dijo la otra. Y ahí fue cuando, Claro, eres claro, que mi lord, todos quieren contigo. no, nunca tan. Pasaron unos 2 días en que yo dije, ya, voy a como, no sé, responder, hacer algo, ¿cachai? Y él me habla primero. Y pueden creer que me dice así como, Mati, me manda como un emoji como de corazón rojo, como de este emoji como que tiene como los ojos de corazón, como casi Ujú. que como, ay, qué bueno que me tope contigo. Qué bueno, acá es que bueno que hicimos match, porque era Tinder, literalmente. Claro. Y yo así como, weón, ¿qué te creí? Y de hecho, me acuerdo perfecto el momento, era de noche, estaba acá en Santiago, en un Uber de vuelta a mi casa, me acuerdo perfecto, iba ahí por Tobalaba, cerca del Metro Príncipe de Gales. Me acuerdo perfecto haberle respondido que me parecía como una ironía de la vida topármelo ahora acá, pensando en que él me había hecho tanto bullying en el colegio como desde los 11 días hasta los 13 14 por ser fleto, y ahora resulta que parece que él también lo era, ¿cachai? Y como que lo primero que me dijo fue, ay, que le dais color, y yo como, "¿Mm?".
Pero acto seguido me pone como ya, sí, bueno, perdón, como pidiéndome unas disculpas muy chaya. Y yo le digo, porque onda, de verdad aprovecha la situación. Y le dije así como, yo puedo entender de que tú tenías tus problemas personales y familiares en ese tiempo, pero eso no justifica como el daño que me hiciste. Que me pidió perdón así como 3 veces, como diciéndolo así como entre medio de los mensajes. Entonces yo al final le terminé diciendo como, ¿sabéis que si realmente te importa como pedirme disculpas por lo que hiciste, como lo vayas a hacer a la cara? ¿Cachai? Y me mandó un mensaje que decía así como, sí, obvio, en enero, febrero voy para allá, entonces ahí nos vamos a juntar y no sé qué. Y yo como Ajá, que me dio tanta risa leer ese mensaje porque ya me empezó a tomar para el hueveo, como, bueno, onda, de años después y como se seguía riendo de mí, como, ja, 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 sí, obvio que voy a ir para allá como para pedirte disculpas en la cara. Entonces fue tan evidente que yo le dije como, oye, ya, sabes que ahora me tengo que ir, chao. Pero me permitió hacer un cierre a mí tan importante con respecto a una wea que obviamente fue muy marcadora en mi vida, así como lo fue también esa anécdota donde las dos tienen como el mismo ingrediente, que es que a pesar de que estas personas nos hicieron mucho bullying, entendiendo de que ellas eran personas también que sufrían mucho en sus propias vidas, en sus propias familias, pudimos igual como levantarnos en algún momento contra esas personas y defendernos claro, y hacer algo al respecto, lo que creo que nos permite como estar con como mucha como tranquilidad o paz mental en el presente con respecto a ese tema. claro, sí, En el es que fondo igual ahora es somos heavy. Buda, ascendimos, estamos en modo zen, onda, Claro. ¿realmente Jesús aprendió algo o nosotros aprendimos mucho más? No, y al final esas anécdotas del pasado te ayudan a que si tú aprendís de ellas, a caminar en tu futuro, pues, weón, tomar decisiones basadas en lo aprendido al final. Ujú, eso es Así que verdad. sí, bueno, Frigio. Uno sigue Oye, siendo imbécil, pero ¿cómo? hermoso e inteligente al mismo tiempo. Claro, es que lo que pasa es que somos Escuchado. seres complejos, que es mi manera básicamente de decir lo mismo que tú, pero en otras Ujú. palabras que suenen más bonito. ¿Te parece que vayamos cerrando ya el capítulo de hoy con la propuesta que trajimos para este podcast? Claro. Lo que pasa es que quisimos proponer que cada capítulo vamos a traer un color distinto, donde también van a haber otras personas acá, que en el fondo, como somos personas que se manejan mucho con el tema del color y los colores en general, y ahí se van a dar cuenta ya por qué. Es una propuesta donde en el fondo traemos colores y como que los analizamos y explicamos un poco también por qué nos llaman la atención. Entonces primero los vamos a nombrar. ¿Quieres decir tú el tuyo primero? ¿Cuál es el color que tú trajiste para el día de hoy? El día de hoy, yo creo que el color que mejor se asocia un poco a nuestras anécdotas y a la presentación es el morado. El color que Mm, yo traje fue específicamente el fucsia. Ahora vamos a explicar amo. por qué específicamente estos colores. Trajimos estos colores primero, claro, pensando como en que nos gustan, en que sentimos que nos representan y efectivamente tienen que ver con las anécdotas contadas el día de hoy, porque al menos en mi caso yo traje este color porque es mi color favorito, más bien dicho es uno de mis colores favoritos porque mi color favorito es el rosado realmente y como en casi toda la gama, en casi todo su espectro, lo que pasa es que obviamente otra de las autocensuras que uno hacía en ese tiempo era, pucha, ya cambiar el color, pues, porque obviamente rosado era de mujer y eso era malo si tú eras hombre, imagínate, o sea, esto parece tiempo de las cavernas. Exacto. Entonces yo me cambié al rojo. En el fondo, como me cambié al rojo para que fuera como más varonil, como que entre el rojo y el rosado, como que me apareció eventualmente ese color que es el fucsia, que efectivamente es un color, como decía, que me gusta mucho, que además es interesante porque tiene toda la parte como bonita que tiene como el rosado, que generalmente se asocia a cosas más relacionadas como con la sensibilidad o como el cariño o como ese amor como más sensible y ese tipo de cosas. Y por otro lado, el fucsia también es un color que Mm, tiene rojo, un color que es muy intenso, que además si lo piensan es muy principal en el sentido de que se nota mucho
bueno, nuestra sangre es roja. El rojo literalmente es el color del espectro, como de la luz visible en el ojo humano, que más distinguimos. Por eso también los signos pares son rojos, los semáforos, la luz roja es para que te detengas. Entonces, me parece un color muy interesante y que en el fondo guarda como ese significado de que si bien es un color como que proviene de la autocensura, producto del bullying escolar, es un color que eventualmente igual como que transmutó, que se transformó en algo que efectivamente hoy me gusta mucho realmente, honestamente. Y por eso ahora me gustaría saber por qué en tu caso el morado, que además siento que se complementa con el rosado haciendo una combinación muy bonita. La Cata trajo el color morado, que es un color que, claro, tiene la intensidad del rojo, pero tiene esa cosa como un poco más calma del azul, que de hecho efectivamente el azul está relacionado algunas veces con una cosa que tiene que ver como la presencia, pero también como cierta intensidad, porque por ejemplo está en el cielo, está en el mar, pero decía la confianza porque por eso de hecho muchas marcas lo han ocupado como Facebook o Twitter. Entonces, a propósito de lo que decía antes del el espectro de luz visible, al menos en el humano, el morado es el color que menos se logra identificar con claridad porque en el fondo empieza a estar en la parte de los ultravioleta, lo cual se como que nos permite entender de por qué es un color que también, además de cosas como fashionísticas, bonitas, se ha asociado con cosas como más mágicas, místicas, de espíritus, de fantasmas, como desconocidos. Como el inmoral o Percy ya avanzó un poco con el tema del color. Obviamente, como ya nos hicieron la antesala de la mezcla de los colores básicos que conforman el morado, se puede hablar de muchas cosas asociadas a la psicología de este color que se asocia mucho con lo que es la creatividad, la espiritualidad, el misterio y la realeza. Y por eso yo creo que es un color que en verdad representa mucho este capítulo desde el punto de vista de que estamos hablando con, por supuesto, mi lord, o sea, real totalmente, la realeza pura, hecha y derecha. Algo bien interesante del morado porque tiene usos muy comunes asociados como a las marcas de productos muy lujosos o extremadamente creativos, o sea, como que de los dos extremos, y si no, muy asociados a lo que siempre se ha asociado como con el misterio, que son desde las artes espirituales, desde la meditación hasta la brujería, como el arte también, que tiene que ver mucho con la creatividad, pero que también se ha utilizado mucho en procesos misteriosos porque las representaciones de muchos artilugios místicos, espirituales, son arte finalmente, y también, obviamente, no solo por productos, sino que por moda, tiene una buena utilización. De hecho, Así a que propósito de lo que decía la Toretto sobre la realeza, eso también era porque en algún momento el color morado efectivamente era un tinte muy difícil de obtener junto como con los rojos, burdeos y azul. eso. Entonces, por eso todos esos colores fueron parte de la realeza en realidad. Sí, eso es lo que quería explicar un poco como de la historia del morado asociado con el arte y la ropa, porque en la antigüedad, pensando en un aproximado como de 1500 antes de Cristo, es porque fue aproximadamente en esa época cuando se empezó a usar en la ropa por primera vez, de los primeros usos. Ya, Y se sacaba justamente, como tú sabías, este tinte era carísimo porque venía desde el púrpura de tiro, ¿cachai? Que es algo que era muy difícil de extraer, era algo muy particular y difícil de extraer y era extraído desde los caracoles marinos. Entonces, al conseguir ese tinte se logra y por eso se asoció mucho al lujo desde un inicio, por la difícil obtención que tenía este color para realizar el tinte, ya sea en ropa, pintura, bla, bla, bla. Entonces, aquellos que exponían pinturas o ropas con estos colores significaba que eran como de la alta sociedad. claro. Y en ese sentido, ¿cómo sientes tú que esas distintas características del morado como que se resumen en ti a propósito de las anécdotas de hoy? Bueno, como ya hablamos desde la parte de la creatividad, la espiritualidad, yo ya mencioné cómo se relaciona con nosotros y conmigo en particular también. O sea, yo siempre he sido muy creyente de las artes misteriosas, dejémoslo en esas terminologías, y desde como la meditación y otro tipo de creencias. Claro, me encanta. Oye, así que la gracia es que vamos a mantener esto, todos los capítulos en el fondo. Claro, ustedes dicen, chucha, pero ¿cuántos colores van a traer? Miren, lo que pasa es que también vamos a agarrarnos de que hay una Taratata, infinidad de tarata. colores categorizados, nombrados, que aunque parezcan iguales son distintos y también vamos a ir explicando por qué efectivamente son distintos. Entonces, yo, bueno, para aprovechar de seguir celebrando nuestra amistad, feliz de haberte conocido. Ah, esto es como si
me voy a Ay, morir mi amor, mañana. la cagó. Hijo de puta. Es que a Me propósito de encanta haber vivido una vida junto a ti pero después ahora de me voy a 25 disparar. años, claro. Ahora voy a hacer apoptosis, Eso, entonces, implosión. claro, pero en realidad lo que quería decir era que a propósito de lo que hablamos hoy, yo de verdad eres una de las personas, junto con otras obviamente en mi vida, que yo Ah, no, yo soy la única o nada. y No, yo mentira. digo, estoy feliz de haberte conocido y de haber llegado a Mm. este mundo como para poder compartir contigo. Entonces, eso de verdad lo digo como algo muy bonito, algo muy bacán, pero algo también como con mucha empatía en el sentido de que sé que hay gente que la pasó muy mal como tú en el colegio o aún peor y más encima no tuvo la entre comillas suerte que no debería ser suerte, creo yo. Creo que todas las personas deberíamos tener la oportunidad alguna vez de acceder a una amistad tan bonita como la que tenemos tú y yo y como con la que tenemos con otras de nuestras amistades. Oye, que me Sí, fui en la amorosa Ah, profunda. sí, mi amor, mi primorcito, cuando te casas conmigo, me conquistaste con tu amor. En verdad, como agarrándome un poco del proceso, yo diría que en verdad la vida a mí me bendijo con amistades muy bellas y con una de ellas que llegó en un tiempo muy temprano de mi vida, que yo creo que habría sido muy complicado sobrellevar todo lo que sobrellevé en el pasado si no hubiese sentido la existencia de alguien como tú o como el resto de Oh. nuestro grupo, porque al final, independiente que los tiempos de guerra nos unieran, el amor nos mantuvo y nos sostuvo en el tiempo Oh, y precioso. fueron los pilares de nuestra amistad hasta el día de hoy, o sea, y Sí. como de que nosotros sigamos en contacto a pesar de la distancia, a pesar de muchas cosas, y sigamos amándonos tanto como nos amamos, o sea, y que podamos seguir siendo parte de los procesos del otro. Encuentro que me gusta mucho Sí. eso Oh, la y lo gente, agradezco. yo también lo agradezco y te agradezco mucho las palabras. Le quería aclarar a la gente que quizás no sabe, pero estamos grabando esto con 14 horas de diferencia. Tú estás en Australia, yo en Chile. Y me da risa Sí. pensar cómo esto se va a acabar por hoy, como no pudiendo abarcar otras anécdotas que llegarán después, como que otra persona de nuestro grupo Sea estuvo en nuestras partícipe. anécdotas, pero mi mente la hizo cambiar a otras. Y tú sí estás Claro, claro, o ahí sea, cuando yo creía que en verdad no tenías que estar ahí. Y otra historia que exacto. también tiene que ver con cómo también hicimos alguna vez el ridículo. Bueno, Cagamos, güey. ahí la gente escuchará el resto de nuestras anécdotas. Les queremos. Propóngannos sus colores. Eso, Vamos a estar subiendo nuestras historias de IG, de Instagram y de otras redes besos. y de otras Y plataformas. TikTok y bueno, plataforma. Exacto. Oye, Un besito en la amo amiga. panochita. Te amo.